Bueno, en este vídeo vamos a mostrar cómo se puede trabajar con vectores, vamos a definirlos y vamos a calcular también algunas cosas más complejas como los ángulos entre vectores. Vamos a comenzar por definir qué es un vector. Un vector fijo es un segmento orientado, un segmento que tiene un extremo y un origen. Así, si tenemos un punto A y un punto B, tenemos estos dos puntos, A y B, y el vector AB, una flechita encima, es el que va desde A hasta B. A es el origen y B es el extremo. Para poder utilizar una notación ponemos A, B, la flechita encima, que significa que es un vector y significa que son los puntos origen y extremo. Y las coordenadas que figuran junto a él son las coordenadas del vector. Es lo que tendríamos que hacer para poder ir desde el punto A, que es el origen, hasta el punto B, que es el extremo. Un vector tiene dirección, sentido y módulo. La dirección es la recta sobre la que está el vector. El sentido es hacia dónde se dirige la flecha, hacia dónde apunta. Así tenemos que en la misma recta, es decir, en la misma dirección, puede haber dos sentidos opuestos. O lo que es lo mismo, en toda dirección hay dos sentidos. Para entenderlo mejor, es como imaginar una carretera en la que hay dos carriles. La carretera sería la dirección y cada uno de los carriles por los que circulan los vehículos serían los sentidos. Una dirección, dos sentidos. Y por último, podemos hablar del módulo. El módulo mide la distancia que hay desde el origen hasta el extremo del vector. Se pone con las rayas de valor absoluto porque como es una distancia ha de ser siempre positiva. Hay una cosa que hemos utilizado muchas veces hasta ahora pero que nunca la hemos visto de esta forma. Es lo que llamamos el vector de posición. Es un vector que une el origen de coordenadas con cualquier punto del plano. Así, si por ejemplo tenemos el punto 2, 3, siempre hemos hablado de coordenadas, las coordenadas del punto, las coordenadas 2, 3. Pero en realidad esto significa también que yo puedo llegar hasta este punto siguiendo un vector que parte desde el origen, desde 0, 0, y que llega hasta 2, 3, caminando 2 lugares en las X y 3 en las Y. Claro, hay muchos más vectores que cumplen esto mismo. Es decir, hay muchos vectores en los que yo puedo ir desde el origen hasta el extremo, avanzando 2 lugares en las X y subiendo 3 en las Y. Y decimos que estos vectores son equivalentes al 2, 3. Pero en el lenguaje de los vectores no utilizamos la palabra equivalente, sino que lo decimos que son equipolentes. Y por cierto, hay infinitos vectores. De hecho, hay uno en cada punto del plano. Como todos estos vectores son iguales, es decir, como todos estos son equipolentes, tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo.
Todos los vectores equipolentes tienen además las mismas coordenadas. Y gracias a ellos podemos hablar de lo que genéricamente se define como vector libre. Un vector libre es el conjunto de todos los vectores equipolentes a uno dado y lo representamos por una letra que suele ser U, V, con una flechita encima. ¿Cómo podemos obtener un vector a partir de dos puntos? Bueno, pues esto, que es muy sencillo, se hace de la siguiente forma. Tenemos un punto A, tenemos un punto B con sus coordenadas, y para calcular, para hallar el vector AB, es decir, el vector que va desde A hasta B, lo que hacemos es restar al extremo, es decir, a B, el origen. Cogemos las coordenadas de B, le restamos las de A y lo que nos queda van a ser las coordenadas del vector. Es importante recordar que estas coordenadas que hemos obtenido significa que para ir desde el punto A hasta el punto B, en este caso, yo tengo que avanzar un paso en horizontal y luego subir 3 en vertical, en las íes. ¿Cómo se suman vectores? Bueno, pues para sumar vectores hemos de tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, dejar claro que cuando sumamos dos vectores, lo que obtenemos es otro vector. Y se suman coordenada a coordenada, las x con las x y las íes con las íes. Lo vemos primero con números y luego lo vemos con letras. La resta sería igual, solo que restando coordenadas. La multiplicación por un número es también sencilla, ya que cuando multiplicamos un número por un vector, lo que hacemos es multiplicar cada una de las coordenadas del vector por dicho número. Lo hemos hecho primero con números, pero ahora lo hacemos con letras. Un vector k que multiplica un vector u sería hacer k por u. Lo que sucede aquí es que el módulo queda multiplicado por dicho número y el sentido puede cambiar, ya que si es positivo se mantiene, pero si es negativo apunta justo en dirección contraria. Bueno, ¿qué es una combinación lineal de vectores? Vamos a ver dos casos. Primero podemos decir que cuando trabajamos con dos vectores, diremos que son linealmente dependientes si están en la misma dirección. Es decir, si sus coordenadas son proporcionales. Imaginamos que tenemos dos vectores, un vector u, 4, 2, y un vector v con coordenadas 2, 1. Diremos que va a ser linealmente dependiente si existe un número k que haga que k por v me dé u. Aquí lo hemos puesto explicando un poco el lenguaje matemático y hay que dejar claro que esta rayita significa de forma que y la famosa e al revés que significa existe. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos con números reales. U, vamos a ver si se puede poner como un número k por v. Ponemos las coordenadas, ponemos k y multiplicamos. Al multiplicar me doy cuenta de que k multiplica 2, k multiplica 1, y luego agrupándolas, las x con las x y las íes con las íes y despejando, veo que en ambos casos k es el mismo número. Cuando es el mismo número, decimos que es linealmente dependiente, porque lo que sucede es que yo multiplicando al vector v por 2, obtengo el vector u.
Es diferente cuando tenemos tres vectores. Si tenemos tres vectores diremos que son linealmente dependientes si cualquiera de ellos se puede obtener a partir de los otros, utilizando diferentes operaciones como la suma, la resta, multiplicación. Vamos a ver un ejemplo con tres vectores, estos tres que tenemos aquí. Para ello vamos a ver si el primero se puede poner como una combinación lineal de los otros dos. Ponemos el primer vector y ponemos al segundo vector, al 2 menos 1 multiplicado por un número a que tendremos que hallar, y al tercero, menos 2, 5, multiplicado por un número b que tenemos que hallar. Hacemos la multiplicación, multiplicamos a por 2 y menos 1 y a b por menos 2 y 5. Y ahora tengo que hacer la suma. Para poder sumar, recuerdo que sumábamos las componentes de las x con las x y las y con las y. Una vez que tengo esto, agrupamos. Y yo sé que menos 8 va a ser igual a la primera parte del vector que hemos obtenido, es decir, agrupamos x con las x y agrupamos también las y con las y. ¿Y qué obtenemos con ello? Pues un sistema de ecuaciones muy sencillito en el que al resolverlo nos dará cuánto vale a y b. La solución, si la hay, significa que estos tres vectores son linealmente dependientes y que yo puedo escribir uno cualquiera de ellos en función de los demás. Puesto con letras, diremos que un vector w es combinación lineal de u y de v cuando se puede escribir multiplicando o sumando los vectores u y v. En ese caso diremos que los tres vectores son linealmente dependientes. ¿Cómo podemos hallar las coordenadas del punto medio de un vector? Bueno, para hallar el punto medio de un vector o de un segmento, lo hallamos sumando las coordenadas de los extremos y dividiendo entre 2. Aquí tenemos un vector. Las coordenadas del punto medio van a ser la suma de las coordenadas de las x entre 2 y las de las y entre 2. ¿Y cómo se calcula el módulo de un vector? Para calcular el módulo de un vector, que va desde un punto A hasta un punto B, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a representar siempre en valor absoluto porque es una distancia, que es por tanto positiva, y es la distancia entre origen y extremo. En este caso tenemos un vector cuyas coordenadas son 4 y 3. En el fondo tenemos un triángulo rectángulo, con lo cual podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa, que es la distancia que hay de A hasta B y que es nuestro módulo. Podemos utilizar esto para poder hallar la distancia que hay entre dos puntos A y B cualquiera. Para ello los pasos son los siguientes. Primero hallamos el vector que va desde A hasta B, luego calculamos el módulo del vector. Así, si tenemos un punto A que está en 2,1 y un punto B que está en 6,4, para calcular la distancia hacemos, primero calculamos el vector haciendo extremo menos origen, es decir, las coordenadas de B menos las de A.
y a continuación hallamos el módulo utilizando Pitágoras. Así, el módulo de AB lo ponemos en valor absoluto, sería igual a 5. Esto lo podemos hacer de una manera más resumida aplicando la siguiente fórmula, donde la primera componente son las x del punto B y del punto A restadas y elevadas al cuadrado, y la segunda componente son las y's del punto B y del punto A elevadas al cuadrado y también restadas. Al hacerlo vemos que el resultado es el mismo. Hallar el producto de vectores es algo diferente. La suma de vectores nos daba un vector, pero sin embargo el producto de vectores no nos da un vector, sino que nos da un número. Hay dos formas. La primera es cuando conocemos los módulos y el ángulo que forman. Y entonces multiplicar dos vectores es simplemente hacer módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Ejemplo. Tenemos el vector u con coordenadas 4, 4, calculamos su módulo. Tenemos el vector v, coordenadas 0, 3, calculamos su módulo y sabemos el ángulo que forman. Bueno, pues multiplicar u por v sería hacer módulo de u por módulo de v por el coseno de 45, que sustituyendo nos daría 12. Pero tenemos una segunda forma en la que directamente utilizamos solo sus coordenadas. Y lo que tendríamos que hacer sería directamente multiplicar las primeras coordenadas, x por x, y sumarle la multiplicación de las segundas coordenadas, y por y. Lo hacemos y vemos que efectivamente da el mismo resultado. Esto me sirve para calcular el ángulo que forman dos vectores. Yo tenía dos formas de multiplicar, con sus módulos y el ángulo que forman, o con sus coordenadas. Y me doy cuenta de que en ambos casos el resultado ha de ser el mismo. Así que, como el resultado ha de ser el mismo, yo podría igualar la parte de arriba a la parte de abajo. Y despejando el coseno, es decir, mandando a la siguiente igualdad el módulo de u por el módulo de v, yo puedo obtener directamente el ángulo. En un ejemplo, yo sustituyo directamente las coordenadas en la fórmula. En la parte de arriba pongo el producto de las componentes y en la parte de abajo pongo el producto de los módulos. Y al sustituir, simplificamos y introduciendo los datos en la calculadora y dándole inverso, obtengo que es el ángulo de 45 grados.